Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este Fang, Cazador de Demonios, un cómic que ha pasado muy desapercibido para el público español y es que lo publiqué en una editorial muy pequeña, Tengo Ediciones, que yo la conocí por una de sus primeras obras, El hombre que ríe, esta que estáis viendo ahora en pantalla, pero que desde entonces a mí se me había pasado por alto la mayoría de obras que han publicado, que ya son bastantes. No es una editorial como el caso de Aleta o como Yermo, que aun siendo pequeñas se promocionan muy bien en redes sociales y eso es algo que hoy día con la cantidad de editoriales que hay en el mercado es imperdonable si quieres sobrevivir. Pero bueno, el caso es que un amigo, un suscriptor, Sergio, me puso sobre aviso que iba a salir y aquí la tenemos, Fan, Cazadora de Demonios, que simplemente la portada ya llama la atención y lo que me hizo directamente lanzarme por ella fueron los autores Joe Kelly y Nico Harrington. Kelly, hace pocas semanas le dediqué una reseña a su obra Four Eyes, en la que hago un repaso por su carrera. Os recomiendo que veáis el vídeo porque la obra lo merece. Y el autor es uno de esos autores que no tiene, desde que dejó Marvel y DC, no tiene una producción muy elevada. No le ocurre lo mismo que a uno de sus compañeros de Man of Action Studios, Joe Casey, que tiene una producción elevadísima, pero la calidad media de este considero que es bastante baja. Sin embargo, Kelly, con menos obras publicadas, en casi todas da en el clavo. El Four Eyes es un ejemplo. Y teniendo ese guionista y este dibujante, Nico Henrichon, que a la mayoría no le sonará, pero que si digo que es el dibujante de esto, Los Leones de Bagdad, la cosa cambia. Henrichon es de nuevo un autor que no se prodiga demasiado. Yo lo descubrí en una miniserie, un especial de Spider-Man, Cuentos de Hadas se llamaba, en el que participaba. Después ha hecho cosas de fábulas, ha trabajado bastante en fábulas y luego también algo del Doctor Extraño, pero todo el mundo recuerda por Los Leones de Bagdad, que el color, por supuesto, realzaba muchísimo su dibujo, pero ya podíamos ver aquí que tenía un estilo de dibujo que no se circunscribía únicamente a la influencia de la escuela de superhéroes americana, sino que había mucho de europeo aquí y su evolución de aquí a la obra que vamos a ver ahora bueno, parece otro dibujante. Antes de entrar en materia, la edición, pues la edición es el primer punto que tengo que poner en negativo. Yo esto lo compré, en cuanto me mandaron el enlace y vi los autores, lo compré en tienda, salió un lunes, yo lo encargué la semana antes, así que no lo había tenido en mis manos y cuando lo encuentro, pues es formato europeo reducido, no vamos a decir jibarizado, pero si lo comparamos con un álbum europeo estándar, pues veis que es significativamente más pequeño. Vamos a hacer la comparación completa con un tamaño de comic book americano y sí es más grande, sobre todo más ancho que el comic book americano, pero la verdad es que si lo comparas con el formato europeo estándar, no ya un absolute o un integral, la verdad es que pierde y un dibujo como este no se merece esa reducción de tamaño, sobre todo porque está al precio estándar de un álbum europeo normal. Esto salía por 16,70. Pero bueno, dejando de lado eso, la edición es buena, es cuidada, muy buen diseño, el papel muy adecuado, de buena calidad, muy grueso, con mucho gramaje. No es satinado, bueno, satinado brillante, como queréis llamarlo, que me perdonen la policía del cómic, y estucado eso. Y bueno, tiene al final sus extras en forma de estudio de personajes, portadas, páginas que no se usaron. En ese aspecto está bien, pero hoy día, en un mercado tan competitivo que salen tantas cosas, lo primero tienes que anunciarte, tienes que hacer saber a tus lectores, potenciales que existes y que vas a sacar estas cosas. Y segundo, tienes que cuidar que el detalle es como el tamaño, que hoy día eso se mira mucho cada vez más por el comprador, sobre todo al mismo precio que otras ediciones editoriales que publican a tamaño completo.
Pero bueno, dejando ya esto, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una historia ambientada en una especie de Japón medieval. Digo una especie porque esto es un mundo que, mira, esto me recuerda muchísimo a Goku, a los escenarios de los combates de Goku. Y tenemos a nuestra protagonista, una pequeña zorra, espero que YouTube no me censure el vídeo, una pequeña zorra que va de forma errante enfrentándose a demonios. Vemos su primera aventura que pone en situación tanto a los personajes como el mundo en el que estos viven al lector. Una pequeña aldea que sufre una sequía pertinaz y que a un humano, porque aquí hay animales antropomórficos conviviendo normalmente con humanos, es nada especial, es el mundo. Quiero decir, no es una situación especial esto, el mundo en el que la historia se cuenta está configurado así. Animales que sufren una sequía y que responsabilizan al humano, uno de ellos, a ser un demonio que les ha maldecido, y en ese momento aparece lo que parece un cazador de demonios que a cambio de una recompensa pues jura poder acabar con la maldición. Y ahí interviene nuestra raposa. Vemos una secuencia de combate en el que deja claro que es una gran luchadora, que además tiene una lengua pertinaz, es un tipo Spider-Man que mientras lucha está constantemente burlándose y riéndose de su adversario, y que además tiene una serie de habilidades que, que no es alguien a quien menospreciar, hay que tenerla muy en cuenta. Después de esta pequeña aventura que, como digo, sirve de presentación al personaje y al mundo en el que vive sus aventuras, pues vemos algo de su pasado, vemos detalles, pinceladas, no sabemos su origen desde el principio, sino que a través de pequeños flashbacks vamos reconstruyéndolo, y de nuevo se cruza con otro personaje, una madre sierva que busca a su hijo y que convence a nuestra protagonista para que lo rescate. Parece que ha sido secuestrado por un ejército enfrentado al pueblo de esta cervatilla, y que, de nuevo hay un demonio implicado. La historia es pura acción, es decir, hay poca presentación de personajes, en el sentido, la mayor parte de las páginas se dedican a la acción, a la pelea, a las coreografías, nuestro personaje queda muy bien caracterizado por las conversaciones y los diálogos que tiene, pero sobre historia, trasfondo, incluso trasfondo de este mundo que descubrimos a través de los ojos de la protagonista, un mundo antropomórfico, un mundo en el que hay demonios que poseen a los diferentes personajes y que pueden pueden crear un peligro para el resto de la sociedad o la familia de estos, pues no sabemos mucho más. Eso es lo que he hecho más en falta aquí, un world building más consistente, sobre todo viniendo del autor. Joe Kelly es alguien que en muy pocas páginas, como pasaba en Four Eyes, puede crearte un mundo creíble, consistente y que todo tenga sentido. Y aquí digamos que se centra más en la parte de acción, que se centra más nos dan pinceladas del pasado del protagonista, pero no hay una gran historia, no hay una historia que de momento. Al final, cuando terminan los dos combates en los que básicamente se basa esta historia, pues hay una sorpresa, un giro de guión una sorpresa que es lo que da pie a continuar la serie, y que supongo que en el segundo tomo se centrarán en eso. Pero claro, eso ocurre en las últimas páginas, así que no hay tiempo de más. Teniendo en cuenta que el segundo álbum todavía no ha salido en Francia, creo, pues la cosa va para largo. Es una historia que el guionista se toma con mucha lentitud, y que digamos que quiera tener una lectura que le deje satisfecho, una lectura con una trama, pues aquí en este primer tomo no la va a encontrar. Esto es una historia de largo recorrido.
pero no quiere decir que sea mala, simplemente que dado las anteriores obras del autor, Soy una mata gigantes, The Four Eyes, otras, pues yo esperaba más world building, más historia, más quizá esto al ser un álbum europeo, pues el autor sea circunscrito a ese número de páginas, a ese ritmo, y digamos que cuenta mucho menos de lo que suele contar, no, que ha contado en otras obras. Y bueno, el dibujo, pues esto es el plato fuerte. El dibujo es maravilloso. El dibujo, ya lo estáis viendo, Harrington ha seguido evolucionando en su estilo y aquí ya es completamente europeo, con un color que ya estáis viendo. A acuarela parece que le queda genial y da una estética única a sus páginas. Las escenas de acción funcionan muy bien, muy dinámicas, muy cinéticas. Los rostros de los personajes muy expresivos también, a veces rozando el cartoon, pero nunca cayendo en ello totalmente. Y creando bien todo, tanto estos demonios que recuerdan a los de Monstres. Un día tenemos que hacer una reseña completa de la obra, que ya para mí se está alargando demasiado. Y el mundo que crea, un mundo en el que hay tanto humanos como animales antropomórficos conviviendo juntos, pues no queda extraño. Hay otros autores que cuando hacen eso, cuando no tienen la capacidad de dibujar de forma creíble, no voy a decir realista, pero sí verosímil, un mundo en el que existen humanos y animales antropomórficos, pero aquí funciona, lo hace muy bien. Y nada más, yo en una primera lectura pues salí un poco decepcionado porque las expectativas que llevaban eran muy altas, pero iba a venderlo, no os iba a mentir. Pero en una segunda lectura para hacer la reseña, el caso es que ya sabiendo a lo que iba, he disfrutado más de la acción, he disfrutado más de la ironía y la lengua viperina de nuestra protagonista, y tengo curiosidad por ver cómo sigue. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.